No, pues no hay boletos. A Dodgers yo consigo. Con el Pero Roque cuando Valdés. haya- Ah, yo no, voy. eso sí, sí hay Yo Dodgers. consigo. Ahí sí, sí. Yo encantado y tú me explicas. Yo Órale. encantado Yo de no me Ya. voy a decir, ay, Estamos hablando si los Dodgers van a la Serie Mundial. Vamos a ir a verlos y echarles porras, ¿no? No hay de otra, ahí está el titán, Aunque sea 2, 3 partiditos. Adrián González. Ya está. Lo que Bueno, caiga. buenas noches, Pepe Newman. Buenas noches, mi querido Carlos. Buenas noches. ¿Cómo está, mi Bienvenido, querido Raúl señor? Quintanilla. Muchas gracias. Está produciendo mucho usted. No, es caray. que precisamente lo que terminé fue la parte que me tocaba a mí de una producción que estamos haciendo. Por eso. ¿Eh? ¿Qué dije? Feliz año nuevo. Trabaja como loco. ¿no? Pues es la Y única cobra manera. como bueno. cuerdo. dice. Y cobro como hombre blanco. Gracias. Pero ¿sabe qué? Creo que la única manera de lo que estábamos hablando, la única manera posible de mantenerse con este término de actualizado y joven, ¿sí? Sí, es es. simplemente Sí. no parar de estudiar, no parar de perseverar y atreverte. Sí, claro. La palabra atrevimiento que creo que en este país está pasando de moda, maestro. Aunque por otro lado cada vez tenemos unos atrevidos. Sí, que uno son los dice, pelados, pues. ¿Cómo se atreven? Ese es no? el otro significado de la se palabra. atreven a hacer esto, no? ¿Y con qué No, y la valores el lo periodo de la establecen? semana es prolija en sorpresas. En- de ese en tipo. Uno abre y atrevimientos, dice, pues. ¿qué? ¿No? Muchas, ¿Cómo, no, fulano? muchas. ¿Qué cosa? Bueno. Felicidades. querido- gracias, muchas Felicidades. gracias. Y Feliz también, año, maestro. gracias, felicidades a toda la comunidad judía de México, a nombre de todo Televisión Azteca, que pasemos todos el mejor año de nuestras vidas, con mucha salud, éxito y alegría Hombre, qué gran y deseo. felicidad. Qué gran deseo, maestro. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos, querido público. Hoy tengo un programa que puede ser bifocal, si te parece bien. Les voy a decir por qué. ¿Con rayita o desvanecido? Desvanecido. Venga. Ayer se cumplieron 48 años de el 2 de octubre. Y para variar, pues hubo la clásica marcha de No se olvida. Pero viendo yo las fotos, que me da mucha risa, entre paréntesis, porque yo sí fui. Y por cierto, perdón que le interrumpa, murió uno de los más importantes de aquel tiempo, que Luis González de Luis Alba, González, sí, que en paz descanse. que a donde haya ido le vaya tan bien, Sí, como sí, siempre opinamos sí, de él. sí, sí, Yo sí. acabo de subir unas líneas en su memoria a Facebook. Pero me impactó. Un Sí. buen tipo. Y no sé por qué Brillante. pasó. Un buen tipo. Brillante, Un de buen los tipo. brillantes de su generación. Un buen tipo. Acabe, maestro, perdón. No, pero tienes razón, tienes que en paz descanse, Luisito, ¿no? La verdad. Bueno, y en la marcha de ayer, cada día van más jóvenes con pancartas de el 2 de octubre no se olvida, lo cual me da mucha risa porque me había nacido, usted tenía 13 años. Yo tenía 13 añitos, maestro, estaba en la secundaria número 3, Tú no- Héroes de Chapultepec. Tú no digas Pepe Newman porque yo también tenía tu edad. Y ya Yo tenía estábamos en la 18 universidad. años. Andaba usted en el borlote, maestro. Andaba yo, sí. Yo también. Angustiando a las mamás mexicanas. Afortunadamente tuve la oportunidad de vivir esa epopeya del país. Me habría perdido de mucho si no. Yo digo que sí. Creo que me ayudó a entender un poquito más qué es esto. ¿Qué es esto, no? Yo digo que sí. A mí Tuve me el pasó. privilegio de participar. Sí. Mire, antes ¿Ah, de... tú participaste? Grillo de Quinta, no te creo. Claro que ¿Tú? sí, claro que sí. ¿Psiquiatra? Claro que sí. ¿Médico? Pero antes No de eso, eras de ahí ciencias era políticas. preparatoriano, ¿no, maestro? No, Este estaba no yo- era de estaba ciencias yo- Era mi políticas. segundo año en la universidad, yo entré muy chamaco. No, pero siempre fui inquieto, siempre tuve interés político, siempre. Y era imposible sustraerse de lo que ocurría en esos momentos. No, Entonces, obvio, y en la UNAM sí tuve menos. tuve el privilegio, sí, el privilegio de participar. Es una ventana envidiable. Quienes no vimos el país de esa ventana, quienes no lo vieron, Tienen un criterio totalmente jamás diferente. entenderán ese lado del país. Tienen un criterio. Y cada vez se nota más que hay muchos lados que no les entienden. Que es lo que yo quería hacer este tema del programa. Les voy a decir por qué. Ya vimos todos los desastres con la gente. Ya lo vimos. Ahora los normalistas se tapan las caras en Michoacán, en Guerrero, queman camiones, queman coches, se llevan los coches y los ponen en las vías del tren quemados, ahí los queman y las autoridades no hacen nada por el famoso miedo. Oh, esa palabra que se quedó grabada. El 2 de octubre no se olvida. El síndrome Aunque, del 68, como dice. sí, es tan fuerte Pepe Newman y Raúl Quintanilla
la herencia del 2 de octubre que impide cumplir con la ley? Antes de que tome la palabra el maestro, yo quisiera decir que es uno de los capítulos más apasionantes que puedan existir en la historia contemporánea mexicana, por la cantidad de opiniones diferentes, Claro que hay. por vamos a llamarle opiniones disímbolas que hay. Pero yo recuerdo, antes de llegar al 68, me tocó vivir a los 9 años algo que pegó en mi familia, con el mismo presidente, con un sistema endurecido por la figura del presidente, que fue el movimiento de los médicos en 1964, maestro. Que los médicos se sintieron tratados con agresividad, con violencia, con una absoluta falta de respeto de un gobierno, siendo que ellos tenían dentro de ellos la opinión de que un médico está para salvaguardar. Recuerdo una frase de Díaz Ordaz, que es un personaje que yo no puedo defender de ninguna manera, que decía, pues si tienen problemas pongan a sus esposas de levadoristas. O sea, las reacciones de la fuerza de este hombre, el espíritu autoritario de este hombre era verdaderamente fuerte, terrible. Y creo que el 68, aparte de ser visto como un fenómeno político, también debe verse en una parte como un gran movimiento de una juventud que lo único que deseaba es un espacio de libertad en medio de una sociedad que ya empezaba a quedarse atrás de los niveles que se manejaban universalmente. Los surrealistas en París estaban encantados de la vida en el 68 diciendo, eso era lo que nosotros queríamos en nuestra época. Ese 68 es una revolución universal, es un cambio de época, es un fenómeno que debe ser muy bien revisado. Pero sí, aquí en México cayó en un grupo de personas que dentro de los varios puntos que se puede tocar, yo toco el primero, que para mí es el más entrañable, un grupo de jóvenes que deseaban un espacio de libertad, que deseaban tener la capacidad de poder hablar, de poder decir, de poder opinar, ¿sí? Y creo que fue algo que es una herida que no va a cerrar y que sigue causando estragos en la vista de algunos señores que tienen que tomar decisiones por el miedo a ser adjetivados con la palabra represor, que son dos cosas muy diferentes de lo que sucedió a lo que sucede. Yo creo que esto de echarle la culpa al 2 de octubre, al movimiento del 68, decir que es del síndrome... Es cómodo. No, yo creo que es cómodo. Yo creo que no está ahí el problema. Sí. En donde está es que en los últimos años han aparecido en el mundo como valores, no digo que no lo sean, pero una serie de valores en diversas versiones, ¿no? Los derechos humanos, el derecho a la información, los principios de género, la democratización, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que son muy atendibles todos esos valores, pero depende cómo se interpreten, ¿no? Y yo creo que hay una interpretación, no quiero decir correcta e incorrecta, porque yo no soy quien para establecer la frontera de la verdad, pero sí hay una interpretación laxa, ¿no? Y una interpretación más estricta. En la interpretación laxa, ¿no? Yo creo que todos esos valores es como una invitación a pórtense bien, es como un exhorto moral, ¿no? Pórtense bien. Y exhortar a la sociedad a que se porte bien me parece una invitación tan laxa que cabe todo, ¿no? Por ejemplo, dejar de hacer lo que se tiene que hacer, sobre pretexto de que así me porto bien, ¿no? No te metas en problemas, ¿no? Entonces yo creo que achacarle al 68 el síndrome, yo creo que es buscar una explicación nacionalista, ¿no? Para una patología, y no dudo en calificarla así, ¿no? Para una patología que implica una debilidad y una falta de claridad. No tener claro el concepto es una, y dos, ser débil frente al cumplimiento de las obligaciones contraídas, ¿no? El mandatario ha jurado cumplir y hacer cumplir la ley, ¿no? No cumplirla, pues es apartarse de su juramento. Echarle la culpa a lo que sea para no cumplirla es una debilidad de carácter y es una confusión del concepto. Un miedo enorme a ser adjetivados. Sí, le tienen mucho miedo porque hoy en día quizá la popularidad es Maestro, una suerte de la miel que atrae a todos, ¿no? Pero una gran cantidad de medidas que un país necesita para crecer y para estar seguros,
pues van a ser antipopulares, ¿sí? No se puede tener de alguna manera, no digamos satisfecho, sino contenta una sociedad. Pero el otro comentario que quería hacer, perdón, Sí, no, sí. el otro comentario que quería hacer es el 68. Yo creo que el 68 se ha escrito una epopeya con posterioridad, y no digo que no valga la pena, pero otra vez, ¿no? Yo convocaría a regresar al origen, la anecdótica del movimiento, ¿no? El movimiento se genera por una serie de sucesos de menor relevancia, Exacto. ¿no? Que son muy mal manejados. Muy mal manejados. Hay un pleito entre preparatorianos frente al Ahí parque empezó. de la Ciudadela, Ahí empezó. ¿no? Y alguien comete la impertinencia, y por cierto, déjeme hacer el paréntesis, yo creo que detrás de toda gran tragedia histórica, ¿no? Condenable, etcétera, etcétera, siempre hay una impertinencia, un error de juicio. Entonces, frente a un pleito de muchachos, ¿no? A alguien se le ocurrió echarles la policía y reprimirlos, era mucha medicina, ¿no? Y así se van sucediendo una y otra cadena de impertinencias que hace que el movimiento crezca y crezca y crezca. Yo creo que el 68 es un muy buen ejemplo de una cadena de impertinencias. Yo pienso que en ese sentido el 68 es un gran ejemplo de las cosas cuando se dejan abiertas, no se dan una resolución y el elemento para tratar de curar esa herida lo haces de manera inmediata, sin pensar. No, porque pero también momento. antes del 68 están todos los 50 con los pero movimientos espérate que... un segundo. Para Díaz Ordaz quedó resuelto, porque hubo Olimpiadas. No iba a haber Olimpiadas. Y México hizo muy buen papel en las Olimpiadas, que al momento que calificaron las Olimpiadas al acabarse, dijeron que eran las mejores de la historia. No estoy defendiendo a Díaz Ordaz, que ni conocí. Simplemente estoy diciendo Yo no lo que puedo para otro segmento de personas, la historia se cerró muy mal. Y digo, 12 estudiantes que nunca, jamás vamos a permitir lo que pasó. Pero mi pregunta es esta. ¿Por qué a nombre de el 68 o el 2 de octubre no se olvida? ¿Por qué no aplican la ley? Es toda mi pregunta y tenemos 2 minutos. ¿Por qué no aplican la ley? A mí lo que se me ocurre es preguntarles a aquellos a los que nos referimos aquí a cámara esa pregunta, ¿no? Sí. Ustedes juraron cumplir y hacer cumplir la ley. Me hago eco de la pregunta de Carlos. ¿Cómo pueden justificar incumplir lo que prometieron? Quisiera sus respuestas. Yo no las tengo. Gracias. Yo lo que creo es la gran confusión de estar en el poder y de repente tratar de entender por qué están ahí, y esta enorme confusión por buscar la palabra popular y para relacionar lo popular con lo electoral. Y eso siempre los hace estar en esta palabra que a mí me desagrada mucho, idea que es el cálculo político, que en este país ha sido criterio como para no tomar determinadas decisiones que son indispensables para nosotros poder vivir serenos. Bueno. El 68 es una figura mítica que no ha sido acabada de ser estudiada perfectamente. Yo a los gobiernos del PRI, PAN, PRD, les hago la misma pregunta, y Morena, por supuesto. ¿Por qué cuando están en el poder no cumplen con la ley? Y ya se acabó el programa. Muchas gracias, Raúl Quintanilla. No cumpla con ley y siga así. ¿Cuántas semanas habremos de pasar para obtener alguna respuesta de aquellos a los que les dirigimos la pregunta? No. Hoy no le hablan, téngalo por Yo seguro. hablaría a maestro. Las Vegas para que pongan momios y ahí le metamos una lana. Órale. Pero seguro, eso hoy no sí le lo puedo hablan. arreglar. Yo sí. apuesto por la contra. Nada. Quiero ganar. Yo también gano. Gracias, querido público. Que tengan una semana preciosa. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, aquí con mis 2 hermanos y amigos, Raúl Quintanilla y Pepe Newman. Muchas gracias al staff, nuestro staff. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches y feliz semana.